¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues un lunes más, hoy lunes 20 de abril de 2020, pues hemos de informarles que el día de hoy la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación en su pleno sesionó en vía remota, tal cual como lo había acordado. Se vieron algunos temas interesantes por ahí. El tema de hoy, mis queridos amigos, va a ser, que hemos puesto, pues es en realidad por toda la gama de ingresos que tuve, debo pagar en contribuciones. Vamos a ver, pues, amigos, cómo si es realidad, en realidad debo pagar esas contribuciones por toda la gama de ingresos que obtuve. Pero, pues, para empezar, la Constitución, ¿de dónde emana la obligación de contribuir nosotros los mexicanos? Sobre todo ya las personas morales ya contribuyeron, pues el 31 de marzo. Personas físicas, vamos a tener que contribuir, vamos a tener que presentar nuestra declaración anual para el 30 de abril. Pues bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que son obligaciones de los mexicanos, en su fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio, de donde residamos. De manera que proporcional y equitativa que dispongan ¿quién? Pues las leyes. Las leyes. Bueno, hablando de contribuciones, el Código Fiscal de la Federación, pues nos indica lo que son las contribuciones y nos dice que las contribuciones son aquellas que se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Bueno, también nos las define. Nada más vamos a definir dos, que son los impuestos y las aportaciones de seguridad social. Los impuestos, mis queridos amigos, nos dice la fracción primera del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en ¿qué? Ojo, en la situación jurídica o de hecho prevista por la ley, por la misma, y que sean distintas a las demás fracciones. Entonces quedamos que aquí para empezar nos está diciendo el 2, fracción primera, el hecho imponible del tributo, que no es otra cosa más que te encuentres en la situación jurídica o de hecho prevista por la ley. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. En este caso, bueno, pues Seguro Social, Infonavit, por nombrar algunos. También el artículo 6 en relación a la fracción primera del artículo 2 del propio Código Fiscal de la Federación, el 6 en su primer párrafo nos dice, nos viene a reafirmar, ¿sí?, que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Entonces, mis queridos amigos, un símbolo nos viene a confirmar otro, un artículo nos viene a confirmar otro. Bueno, entonces, vamos a ver qué son los ingresos. Los ingresos, mis queridos amigos, nos los define la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, a través de este criterio jurisprudencial. Lo que debe entenderse por ingreso para efectos del título 2 de la Ley de Impuestos a la Renta. Pero de manera muy general nos está diciendo que son todas aquellas cuestiones que te modifiquen positivamente tu patrimonio. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos a entender lo que es ingreso. Y hay tres tipos de ingresos. Los gravados, aquellos donde nos refiere el artículo 16, 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los ingresos exentos, aquellos que nos refiere, por ejemplo, al artículo 93 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, y los no objeto. Lo podemos encontrar uno de ellos en el primer párrafo del artículo 90 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta.
También la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país confeccionó el siguiente criterio jurisprudencial que nos dice exención y no sujeción tributaria, sus diferencias. Ojo, este criterio jurisprudencial, mis queridos amigos, de conformidad al 1, segundo párrafo de la Constitución, se vuelve obligatorio tanto para las autoridades jurisdiccionales como para todas las autoridades fiscales y administrativas, donde nos dice el propia exención y no sujeción tributaria, que la exención que se ha entendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una excepción a la regla general en caso del tributo, requiere de dos normas. La que establece, ojo, el hecho imponible, que ya vimos allá, en la fracción primera del artículo 2 y primer párrafo del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, es decir, el impuesto. Y la que dispone, por alguna razón, que no obstante se actualice este hecho, no debe pagarse el tributo. Esto es, la que exenta del mismo. Por lo general se manifiesta de manera positiva y libera la obligación material del pago. Pero en algunos casos subsistentes, otros tipos de deberes formales, por ejemplo, los informativos. O sea, que te puede liberar del pago y de los deberes informativos. El pago es la obligación de fondo y la obligación de forma son los informativos. En cambio, la no sujeción, la no causación, no objeto que se ha concebido como un aspecto o materia que no está inmersa en el hecho imponible. O sea, que está fuera del hecho imponible, sino que se sitúa fuera de este, por lo que no debe pagarse, ojo, no debe pagarse la contribución. Por regla general, no requiere de una norma establezca, aunque existe la posibilidad de que ello sea así por razones de la materia gravable. Esto es, la no sujeción expresa. O sea que nos está diciendo que hay una no sujeción tácita y una expresa. A menudo, mis queridos amigos, nos sigue diciendo la Corte, de manera negativa. Finalmente, no implica el cumplimiento de obligación material o formal alguna, o sea que no tienes que hacer nada con él. Vamos a ver, pues, lo que son los exentos. Los exentos, mis queridos amigos, nos dice una excepción a la regla general de causación del tributo. 2. Requiere de dos normas. La que establece el hecho imponible, es decir, el impuesto, y la que dispone por alguna razón que no obstante se actualice este hecho no debe pagarse el tributo. Y 3, por lo general, se manifiesta de forma positiva y libera la obligación del pago. Por ejemplo, tenemos el artículo 93, que nos dice que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: fracción primera, las prestaciones distintas del salario mínimo que reciban los trabajadores para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí la fracción segunda nos viene a dar como resultado la exención. Nos dice, por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en términos de este tipo. Nos dice la Corte, pues, que debe de existir, requiere de dos normas. Tenemos una y la segunda. ¿Sí? Ya, dos normas. Aquí la tenemos, las dos normas, primera y segunda. Ahora bien, el no objeto. Lo no objeto, mis queridos amigos, nos está diciendo la Corte que la no sujeción, no causación o no objeto se ha concebido como un aspecto o materia que no está inmersa en el hecho imponible. Ya vimos, pues, cómo el hecho imponible, ¿qué es el hecho imponible? El hecho imponible nos está diciendo que se encuentra en la situación jurídica o de hecho prevista por la norma. ¿Verdad? Entonces ya tenemos también lo que es el primer párrafo del artículo 6 del propio Código Fiscal.
Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstos por las leyes vigentes en el plazo en que ocurra. Entonces, mis queridos amigos, está fuera todo aquel ingreso, por ejemplo, el 90, primer párrafo, allá donde nos dice los pagos en servicios, bueno, está fuera del hecho imponible. Entonces nos sigue diciendo que si estoy fuera del hecho imponible, ¿sí?, no debe pagarse la contribución. ¿Por qué? Hay que recordar que el impuesto, los elementos constitutivos del impuesto, ¿cuáles son? Sujeto, objeto, tasa, tarifa y época de pago. Y que la interpretación de ello, según el artículo 5º, primer párrafo del propio Código Fiscal de la Federación, debe ser de manera que estricta, como es a la letra de la ley. Así de sencillo. También nos sigue diciendo que por regla general no requiere de una norma que la establezca, ¿sí? Por lo cual debemos de nosotros analizarlo e interpretarlo. Y también nos está diciendo que el propio legislador nos puede decir, ¿sí?, pues que está fuera, del hecho imponible y por lo tanto es no objeto. Porque nos está diciendo la Corte que aunque existe la posibilidad de que ello sea así por razones de la materia gravable, la no sujeción expresa a menudo de manera negativa. O sea, nos dice, no vas a pagar. Ojo, más bonito de esto, no implica el cumplimiento de obligación ni material ni formal. Es entonces, mis queridos amigos, que si no tengo obligación, material es el pago, formal es el aviso, formal es la declaración. Si yo tuve 50 millones de euros de ingresos no objeto, no voy a hacer absolutamente nada. Me lo voy a poner en mi bolsa y me lo voy a gastar. Y no tengo obligación de pago y no tengo obligación alguna de declaración. ¿Por qué? Porque estamos ante los ingresos no objeto. Los ingresos exentos, eso sí, mis queridos amigos, eso sí hay que informarlos. No vas a tener la obligación material, pero sí vas a tener la obligación formal. En los exentos, en los no objeto, no tienes obligación ni material ni formal. Y acá te dejamos, pues, un pequeño resumen de lo tratado aquí. Nos dice, ingresos sin ISR, ingresos para efectos fiscales, no objeto, se recibe, pero no se encuentra regulado por el marco legal. Ni en ley, ni en reglamento, ni en reglas, ni en ninguna norma. Y el ingreso objeto se recibe y sí se encuentra regulado por las disposiciones legales. Es entonces, mis queridos amigos, que en Robertson Saracho del Peral, como vemos acá, nos encontramos en Moctezuma 718, Interior 4, Zona Centro, código postal 22.800, en los teléfonos 646-128-3423, 646-204-2273. Los puedo tener también a través de correo electrónico en robertsonfiscal@hotmail.com. Aquí en la ciudad de Ensenada, California, mis queridos amigos, estoy para servirles lo que necesiten, a la hora que necesiten, bueno, siempre y cuando sea horario de oficina, ¿verdad? Y en correo electrónico a la hora que necesiten, WhatsApp, pues mi WhatsApp es el 128-3423. También les contesto con mucho gusto cualquier duda, cualquier aclaración. Estamos para servirle. Esa es nuestra misión, que usted gane dinero. Claro está, cumpliendo los postulados básicos del 31 cuarta de la Constitución, que valga la pena volverlo a repetir. Nos dice que somos obligaciones de nosotros los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los estados, de la Ciudad de México, del municipio en que ustedes residan o residamos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es entonces, mis queridos amigos, que a partir de los ingresos debidamente diferenciados
Como vimos, son 3, grabado, el exento y el no objeto. A partir de ahí, mis queridos amigos, vamos a contribuir de manera proporcional y equitativa que dispongan ¿quién? Las propias leyes. No omito, mis queridos amigos, que la información que les acabo de proporcionar puede no ser agrado de las autoridades fiscales. Sin embargo, lo que nuestra firma, Robertson Saracho del Peral, efectúa ese apego total a las leyes y disposiciones fiscales, lo cual lo determina la fracción 4ª del 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queridos amigos, les agradezco su tiempo, les agradezco su prestancia. Esto es una cápsula más, como dijera por allí una hermosa luchadora social, una persona íntegra, una persona sumamente a la cual yo respeto mucho y admiro, a la doctora Liz Padilla, este mundo fascinante del derecho. Bueno, este mundo fascinante del derecho tributario, fiscal. Estamos en Robertson Saracho del Peral para servirles. Muchas gracias.